Queridas hermanas y hermanos, como he dicho al principio de la Santa Misa, con el miércoles de ceniza comenzamos el tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación para la celebración de la Pascua de Jesús, es decir, para su resurrección. Tiempo también de conversión personal y comunitaria y de solidaridad con los más necesitados. Por ello, las lecturas que escuchamos hoy nos mencionan cómo desde el principio de la creación, el Dios creador y liberador tuvo un plan de salvación y de felicidad para el ser humano. Pero tanto mujer como hombre cayeron en tentación, pecaron, prefirieron vivir al margen del Dios Salvador y, claro, tuvieron que pagar las consecuencias de haber asumido tal actitud. Sin embargo, aunque el ser humano se apartó de Dios, Dios nunca dejó de mostrarle su amor, especialmente a través de su Hijo amado Cristo, que aceptó la voluntad de Dios de salvar a la humanidad y para ello se hizo hombre tomando nuestra naturaleza humana. Un verdadero cristiano reconoce que en Cristo se unieron dos naturalezas en una sola persona: la naturaleza divina, es decir, era Dios, y la naturaleza humana, es decir, que era también hombre, al mismo tiempo Dios y hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. No por hacerse hombre dejó de ser Dios. Lamentablemente, esto no siempre fue comprendido por todos, por lo que lamentablemente durante los inicios del cristianismo no faltaron grupos que, alejándose de esta verdad, defendieron errores llamados en griego herejías. Unos afirmaban que Cristo había sido solo hombre, solo humano, y por lo tanto negaban que fuera Dios. A esta herejía se le llamó adopcionismo. Otros se fueron al extremo contrario, afirmando que Cristo solo era Dios y por lo tanto, como no era humano verdadero, un hombre, decían que Cristo solo había sido humano aparentemente, por lo que en realidad sus limitaciones humanas y sufrimientos habían sido solo una apariencia. Es decir, Cristo no sufrió, Cristo no tuvo tentaciones. ¿Por qué? Porque solamente era Dios. A esta herejía se le llamó apolinarismo y también docetismo, que significa solo apariencia. Pero afortunadamente, el estudio de la Biblia, una sana teología y la gracia del Espíritu Santo hicieron que a lo largo de la historia, en las reuniones del Papa con los obispos del mundo, llamadas concilios, la Iglesia rechazara oficialmente y con fundamento estos errores o herejías. Quien estudia la Sagrada Escritura, la Biblia, descubre que en ella se habla claramente de la humanidad verdadera de Cristo. El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías, el Hijo de Dios, tendría que padecer como humano para salvar a la humanidad. Y también el Nuevo Testamento, el Evangelio, nos muestra que Cristo es verdaderamente humano desde que derramó su primera sangre en la circuncisión hasta su pasión y muerte, en la que el sufrimiento y pasión no fueron solamente apariencia, sino dolorosamente reales. Y precisamente hoy, primer domingo de Cuaresma, se nos muestra otro elemento al que Cristo estuvo sujeto como humano, elemento al que todos los humanos, ustedes y yo, estamos sujetos. ¿Qué elemento es? La tentación. El texto del Evangelio que escuchamos hoy puede hacer que algunos piensen que Cristo solo fue tentado al inicio de su predicación y misión salvadora, pero no fue así. Más bien debemos entender que en todo momento, cada día, y especialmente cuando comenzó su vida pública e incluso durante su pasión, Cristo estuvo tentado como Adán y Eva, como cualquier ser humano, a romper su relación amorosa con Dios y a rechazar cumplir la voluntad de Dios. Ahora, para que me entiendan, niñas y niños, todos hemos visto en alguna ocasión a esas pequeñas mariposas nocturnas
que atraídas por la luz de las lámparas comienzan a girar en torno a la lámpara y por más que tratamos de ahuyentarlas, se pegan cada vez más al foco hasta que, ¿qué pasa? Caen quemadas por el calor. Si los focos no existieran, estas maripositas continuarían viviendo tranquilamente en paz y siguiendo el ritmo de la naturaleza. Lamentablemente, algo ajeno a su naturaleza, el foco, inventado por el hombre, les ocasiona una gran tentación, un gran atractivo y con esto ocasiona su muerte. Bien, haciendo una comparación, podríamos decir que Dios nos creó para que fuéramos felices. Esto es lo que significa el jardín del libro del Génesis: cercanía con Dios, armonía, paz, tranquilidad, convivencia tranquila y sana, gozo por la naturaleza, etc. Sin embargo, el maligno, el demonio, el diablo, con una intención contraria a la de Dios, nos atrae a una gran cantidad de focos. ¿Para qué? Para que encontremos la muerte. Esos focos son engañosos. Esos focos parecen maravilla, pero encierran destrucción. Esa es la característica de las tentaciones y la característica de Satanás, cuyo nombre significa el engañador. Te atrae diciendo vas a encontrar algo hermoso y de repente, como la trampa del ratón, pácatelas. Ahí está exactamente descrito perfectamente el nombre del demonio, el que engaña. No existe, por lo tanto, una tentación que no sea atractiva. Todas son atractivas. Por eso quienes ven su vida destruida por las tentaciones reconocen cosas como esto: ay, padre, es que parecía una buena proposición, pácatelas. No pensé que me engañarían, pácatelas. Parecía una buena persona, pácatelas. Me dijeron que ganaría mucho entregándoles mi dinero, paz. Me prometió que si le entregaba mi cuerpo se casaría conmigo. Me dijeron que si solo probaba la droga no me haría adicto. Tenía buen cuerpo y una cara tan bonita, pero no pensé que me drogarían para robarme. El jefe me dijo que nadie nos descubriría si firmaba esos documentos y después se desapareció con todo. En todos estos ejemplos que hubo, engaño. Y si recordamos que la felicidad de la vida depende de las buenas elecciones y la infelicidad depende de las malas decisiones, es evidente que quien se deja llevar por las tentaciones siempre tendrá resultados negativos porque se dejó engañar, como lo hicieron Adán y Eva. Y tenemos que reconocer esto: todos tenemos tentaciones. El Evangelio nos recuerda que también Cristo las tuvo, y no solo en el desierto, sino durante todo el tiempo. En las tentaciones de Cristo vemos sintetizadas todas las tentaciones. Nadie puede negar que el pan es bueno, pero ante dos cosas buenas siempre se tiene que elegir la mejor. Eso es priorizar, dar más importancia a lo que es más valioso. Cuando Cristo rechaza la primera tentación, nos enseña a actuar siguiendo los valores, dando más importancia a la alimentación espiritual que viene de Dios que a la simple alimentación corporal, diciendo: no solo de pan vive el hombre. Hay que cuidar el cuerpo, pero no descuidar el espíritu. Por otra parte, nadie puede negar que muchos quisieran tener a Dios como su sirviente o esclavo, como una especie de genio que cumpla todos nuestros deseos o caprichos, y que incluso estas personas se enojan con Él, con Dios, cuando Dios no los obedece. Pero esto muestra que no se tiene tampoco claramente una jerarquía de quién soy yo, de quién es cada persona y quién es Dios. Nosotros somos sus criaturas. Él no es nuestro sirviente. Pensar que Dios tiene que obedecernos es creer equivocadamente que nosotros somos Dios y Él nuestra criatura y sirviente.
Y esto es un engaño en el que Satanás nos quiere hacer caer. Pensar en que nuestra voluntad es la importante y no la voluntad de Dios. Y por otra parte, también es equivocado querer poner a Dios a prueba, que a través de nuestras peticiones muestre su poder, como si Él tuviera que demostrar que es Dios. Y por eso Cristo dice: no tentarás al Señor tu Dios. Nadie puede negar que el poder puede ser bueno cuando sirve para ayudar al necesitado, para hacer justicia, para transformar el mundo en un mundo mejor. Pero cuando el poder se obtiene adorando al maligno, dicho poder se convierte en maldad y destrucción para uno mismo y para los demás. ¿Cuántos ejemplos tenemos de gente que en lugar de adorar a Dios, adoran al dinero, adoran al poder mismo? ¿Cuántos gobernantes en todo el mundo corruptos destruyen a la ciudad, destruyen a su país por corromperse y adorar a Dios? No, adorarse a ellos mismos, adorar el poder, adorar el dinero. Por lo tanto, cuando el poder se obtiene adorando al maligno, dicho poder se convierte en maldad y destrucción para uno mismo y para los demás. Por eso Cristo afirma: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Con esta frase se entiende que todo poder viene de Dios y debe servir a Él, por lo tanto, encaminado siempre hacia el bien. A lo largo de toda su vida, el demonio, el engañador, intentó hacer caer a Cristo con diversas tentaciones. Incluso, al final, Jesús habrá tenido la tentación de salir huyendo y no afrontar su pasión y muerte. Allí en el huerto de los Olivos habrá tenido la tentación de: ¿por qué mejor no me voy en lugar de permitir que me crucifiquen? Huir, una gran tentación que Cristo afortunadamente venció. Pidió la fuerza a su Padre en oración y con la conciencia clara de que lo que era correcto era morir por la humanidad, y de esta manera pudo vencer esa tentación. Y con esto nos enseña que tener tentaciones no es pecado, caer en ellas sí. Tener tentaciones y vencerlas, por el contrario, es un camino que muestra un crecimiento espiritual. Esto que les quede claro, niñas y niños. ¿Tener tentación es pecado? No. Ay, padre, me vengo a confesar de que tuve una tentación. No. Si caes en la tentación, se convierte en pecado. Pero si vences la tentación, como Cristo lo hizo, caes en virtud. Por eso, aunque Cristo tuvo tentaciones, nunca tuvo pecados. Hay que vencer a las tentaciones. Pero para ello tenemos que fortalecer nuestra voluntad. Y para entender la importancia de la voluntad, les cuento esta historia que les he contado ya en varias ocasiones. 2 hermanos recibieron cada uno como regalo un caballo joven. El primero, desde que lo recibió, le puso riendas y un freno, con lo que fue haciendo que el caballo lo obedeciera a estar quieto, trotar, correr, echarse, etc. En cambio, el otro hermano siempre permitió que el caballo hiciera lo que quisiera, sin aprender a seguir instrucciones o recibir órdenes. Hasta que vino lo siguiente. En cierta ocasión, los dos montaron a su propio corcel y comenzaron una carrera por el campo, pero de pronto vieron que se dirigían a un enorme precipicio. El primero jaló las riendas y puso freno al caballo, y éste se detuvo inmediatamente porque estaba acostumbrado a obedecer. Mientras que el segundo, por más que su amo trató de detenerlo, como no estaba acostumbrado a obedecer, continuó galopando, y el jinete, junto con su caballo, cayeron hasta el fondo del abismo. Ahora, ¿por qué cuento esta historia?
porque los caballos representan nuestra voluntad. Cuando aprendemos a dominar nuestra voluntad, nos hace caso. Pero cuando permitimos que ella nos domine, nos destruye. Fíjense, y precisamente para enseñarnos a dominar y fortalecer la voluntad, en la Cuaresma se nos pide rechazar elementos sabrosos o atractivos como la carne. ¡Ay! Ahí están los tacos, ahí está la carne asada, ahí están las carnitas. ¡Oh! ¡Qué rico está la tentación! ¿Cómo está mi voluntad? ¿Como un caballo que hace lo que se le pegue la gana o como un caballo que me obedece? Ahí está lo importante. Cuando aprendemos a dominar nuestra voluntad, nos hace caso. Pero cuando permitimos que ella nos domine, nos destruye. Así que aquí ya los ejemplos. Quien no es capaz de decirle no a la carne, por lo menos los viernes, días que recordamos la muerte de Cristo, no será capaz de decirle que no a tentaciones mayores. Yo los invito, te invito a ti, niño o niña, a que esta Cuaresma te preguntes, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo con el caballo de tu voluntad? Si lo estás educando y formando para que te obedezca y se te someta, o por el contrario, estás permitiendo que en su rebeldía te conduzca al precipicio de la destrucción y el alejamiento de Dios. Ahí está la botella de alcohol. ¿Tú qué le dices a esa botella? ¿Tu voluntad? No. Hasta aquí, o te dejas llevar por la tentación. ¿Tú qué le dices a esa tentación de una persona que te invita a tener relaciones con ella cuando tú ya estás casado o casada? Dices, estarás atractivo, atractiva, pero no. Mi voluntad, mi caballo está dominado. Y como he dicho, ¿qué le dicen ustedes a las carnitas, a los tacos, los viernes de Cuaresma, que no son tantos? Cuando la gente no es capaz de decirle que no a un pedazo de carne, de alguna manera está indicando que está permitiendo que su vida se vaya al precipicio. Y recuerden, Cristo tuvo tentaciones a lo largo de toda su vida, incluso al final habrá tenido la tentación de salir huyendo y no afrontar su pasión y muerte, dejando inconclusa su misión, pero pidiendo la fuerza a su Padre, dominando su voluntad y poniéndola bajo la voluntad de Dios Padre en oración y con la conciencia clara de lo que era correcto, pudo vencerlas. Con ello, nos enseña que tener tentaciones no es pecado, caer en ellas sí. Por el contrario, tener tentaciones y vencerlas es un camino que muestra un crecimiento espiritual.